Matero FM, la fuerza del norte. Tenemos harto tema que conversar. Uno que sorprendió a moros y cristianos, que fue el anuncio del presidente Sebastián Piñera ayer en la mañana respecto a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en contra de menores. Muchos estaban esperando que se confirmara lo que el propio Sebastián Piñera había anunciado, que iba a aumentar la imprescriptibilidad a 30 años. Incluso se estaba analizando por qué la moneda no realizaba la imprescriptibilidad, y esto apuntaba, de acuerdo a los penalistas, a que esto solo se utilizaba en delitos de lesa humanidad, porque en los de abuso sexual era demasiado difícil comprobarlo, y así lo había realizado la Corte Suprema en diferentes hechos. Pero Sebastián Piñera sorprendió con la declaración de ayer, ¿no? Así es, Enrique, distinguidos auditores. La verdad es que el golpe sobre la mesa que ha dado el presidente es realmente llamativo. Y lo que hace nada más que es que asumir un desafío que como Estado no estábamos teniendo en consideración, dado que muchos casos que tienen que ver con esto, particularmente atizados, guiados y orientados por la doctrina que está tomando más bien hoy día la Iglesia Católica en función del caso Caradima, por ejemplo, u otros que tienen que ver con una serie de antecedentes que se ha visto que la gente calla por vergüenza después de muchos años y de décadas de sufrir circunstancias de algún abuso. Se amplió esto a una manera que nos parece interesante, pero también peligrosa. Interesante porque de alguna manera, distinguidos auditores, viene a poner coto, a frenar una circunstancia que hoy día estaba constituida un vacío, y que finalmente estos delitos, que no son expresamente de lesa humanidad, pasaban a ser delitos sexuales que se cometían bajo amparos de poder. Y yo creo que esto, a mi juicio, lo que viene a hacer es que, más allá de las causas, que son más de una decena de causas, que tienen que ver con no solamente con la violación, o con robos con intimidación y violación, que tienen que ver con la digamos, ayudar a jóvenes o usar jóvenes en el comercio sexual, tienen que ver también, por ejemplo, con los temas de guardar pornografía infantil, tiene que ver también, por ejemplo, con circunstancias que apuntan al cómo se coluden personas para hacer, digamos, violaciones propias, violaciones impropias, autoviolaciones. Entonces, yo creo que acá la cantidad de antecedentes que puso el presidente sobre la mesa, que más allá de esto, digamos, de la importancia y de lo sustantivo que es para el Estado tener una herramienta jurídica que, digamos, separe estas circunstancias que aparecen como hoy día una epidemia, en todo orden. Hemos estado viendo también algunos casos que han ocurrido en televisión, por algunos directores de televisión, por ejemplo, ahora último en Chile, y yo creo que apunta en el sentido correcto. Yo pienso que son delitos que no pueden prescribir, por cuanto la condición del delito hace que el que ha sido víctima calle, y eso obviamente le da una connotación totalmente distinta, que calle por vergüenza, que calle por todo lo que significa haber sido abusado. Pero acá también caen, distinguido Enrique, auditores, las personas que alguna vez juntaron o vieron o tuvieron acceso a pornografía infantil, o que se acudieron para tener pornografía infantil o la distribuyeron. Entonces eso también hace para los países o para las empresas que se dedican a esto, digamos, obviamente empresas que tienen una conformación muy especial, que son mundiales, que son internacionales, ver cómo van a ser sus influencias, eso acá en Chile también. Ahora, ¿cuál es el lado que a mi juicio aparece como un lado negativo? O que hay que tener cuidado con la aplicación cuando esto ya esté en pleno proceso. Es que una persona que no tiene consecuencias o que se le está calumniando por ello, después de 10 años, 20 o 40 o tal vez 60 años, que se le calumnia un asunto con el solo hecho, ¿ya?, de
castigar alguna conducta no relativa al mismo hecho. Me explico. Una persona que quiera cobrarse una venganza, diciendo, mire, el señor fulano de tal o la señora fulana de tal, hace 50 años atrás, me usaron para dar cosas, y eso no tiene prescripción. ¿Cómo se va a probar eso? Y finalmente, ¿cómo se le devuelve la honra a las personas que han sido castigadas, digamos, no juiciosamente por eso, o sea, como un acto de maldad? Entonces, yo creo que acá también, independiente que hoy día existe un gran impulso por el caso Caradima, yo creo también que esto va a tener que tener bajarle un poco el perfil, en el sentido de que es vital que castiguemos a los abusadores, eso no hay ninguna, no se vote, pero también la ley va a tener que tomar en consideración los casos que yo señalo, que aparentemente no aparecen en la prensa ni en las cosas que han sido, porque esto fue ayer recién, pero me da la impresión que esto apunta a una circunstancia que era necesaria, y que el presidente Piñera ha tenido también la valentía. No te olvides que muchos ministros y muchos parlamentarios querían hacerlo esto a razón de que prescribía después de los 30 años, en función que lo que ha denunciado las víctimas de Caradima han sido más o menos de ese orden, o más. Entonces el presidente, oyendo a otras circunstancias, y a su ministro de Justicia, decidió hacerla eterna, es decir, no prescriben jamás. Y eso es un paso muy, muy importante, que pienso yo que es necesario, pero como se llama, con la salvaguarda que decía referencia, dado que es un tema muy, muy, muy especial y que tiene que ver también con cómo el Estado se empieza a proteger de circunstancias en que las personas que eran víctimas de esto no tenían cómo defenderse después de años que hayan pasado, digamos, el delito, de una circunstancia también muy dolorosa para quienes han sufrido esas circunstancias, y creo que apunta en el sentido correcto, más allá que no sea prescriptible de por vida, y eso obviamente genera un cuidado que hay que tener ahora en todas las materias o las incidencias donde haya delitos sobre eso. Solo que huela a abuso, esto ya toma otro cariz, y yo creo que es importante que así ocurra, y me da la impresión que esto va contra, en general, bajo las lógicas de lo jurídico, porque siempre los hechos delictuales ya carecían o tenían un plazo de término, o sea, prescribían después de los 5 años, en los casos de cosas de impuestos internos, por ejemplo, casos de deudas, o con terceros incluso, y también no tengo memoria dentro de los anales de otros estados del mundo que esto sea de esta rigidez. Hay algunos que están intentándolo, pero el ejemplo que era Chile, sobre todo, pensando, mira, Enrique, distinguidos auditores, pensando en los efectos de lo que va a ocurrir con la conferencia episcopal digamos, chilena en Roma, en unos días más, digamos, 2 semanas más en el Vaticano. Entonces, apunta todo esto a una circunstancia muy especial que se va a legislar o se va a tomar consideración bajo medidas de una conciencia colectiva que ha sido llevada particularmente por este caso, Enrique, y yo creo que hay que seguir observando todo lo que ocurre, porque incluso el presidente pasó por encima de la opinión de algunos de sus ministros, y obviamente son sus ministros, no son sus jefes, pero tomó esta decisión que me parece en general y en lo grueso totalmente acertada para generar una expectativa que es necesaria hoy día a propósito de todo lo que se está conociendo hoy día en Chile por los casos de la Iglesia y otros tantos más. Por ejemplo, en los casos que ha ocurrido con esta niñita, Ámbar, que muere asesinada, por ejemplo, por su padrastro o por el conviviente de una pariente de ella, estando el papá de Ámbar preso y su mamá drogadicta. También esos casos son imprescriptibles si no se hubiera encontrado a la persona culpable de eso, Enrique. Entonces, en resumen, tenemos una decisión de Estado que me parece acertada y que me parece que va en la línea correcta de lo que tenemos que hacer para finalmente tener un elemento, digamos, jurídico que diga, oye, estos delitos no prescriben, por lo tanto, cuidado con esto, porque la ley en cualquier minuto de tu día puede casarte o pedirte, digamos, cuentas respecto a lo que fue tu conducta hace, no sé, 10, 20, 30
o 60 años, si todavía eso sirve. O sea, no prescriben jamás. Y eso es importante para la historia que hoy día estamos viviendo en Chile. Matero FM, la fuerza del norte.